Los titanes de Shingeki no Kyojin dan miedo, dan un cagazo tremendo. Pero, ¿alguna vez se preguntaron por qué dan miedo? O bueno, a mí me dan tremendo cagazo. Admito que no soy vara para medir de absolutamente nadie, ya que soy lo más reacio que existe a la hora de consumir cualquier obra que tenga un mínimo chiquitito de terror. Pero bueno, los titanes, ¿qué factor los hace tan terroríficos? ¿Y por qué impactaron tanto en el mundo del manga anime? Nah, ¿qué estoy diciendo? Incluso diría en la propia cultura popular, estableciéndose como una de las criaturas de la ficción más reconocibles en tiempos modernos. Viejo, todavía me sigue sorprendiendo lo mainstream que se volvió Shingeki. Se podría decir que es de esas obras que trascendió su medio. Bueno, en fin, los titanes y el terror. Para responder esta pregunta, vayamos al origen, a los trazos del propio autor de la obra. ¿Y qué lo llevó a diseñar humanos desnudos gigantescos que devoran humanos? Hajime Isayama, el creador de Ataque a los Titanes o Shingeki para los pibes, tenía diversas inspiraciones a la hora de diseñar su historia. Principalmente películas, videojuegos y, aunque no lo crean mi gente, no tanto manga anime. Sin embargo, es curioso que a pesar de que diga esto, una de las inspiraciones más importantes a la hora de diseñar sus criaturas sea el panel de un manga, específicamente este, proveniente de Nube, maestro del infierno. Isayama dice que se inspiró en este panel que lo dejó traumatizado de niño, que consistía en una Mona Lisa que se manifestaba fuera de su cuadro para devorar humanos, con un aspecto muy... bueno, lo están viendo, que si prestas atención tiene ciertas similitudes con rasgos de los titanes. Bueno, con esto dicho, ya tenemos una pieza del proceso creativo del autor en hacer a sus criaturas terroríficas. Ahora, ¿cuál es la siguiente pieza? Bueno, menciona en una entrevista que su principal referencia a la hora de diseñar a los titanes son fotos que encuentra en diferentes revistas, y que él selecciona ciertas expresiones muy particulares que no van nada con la escena en cuestión. Por ejemplo, una sonrisa con la mirada perdida. Esto hace que cuando leamos el manga y especialmente miremos el anime se nos haga extraño. Porque sí, es raro ver a un bicho de 7 metros desnudo devorar a un humano, pero más aún con una expresión calma y una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. Esto el autor lo hizo a propósito, para generar la imagen más desagradable posible. Es inquietante. Y esta palabra es muy importante. Eso es muy importante. Agárrense mi gente porque viene la paja mental. Pero voy a tratar de respaldarla lo mejor que pueda con la teoría del valle inquietante. Espera hermano, no te vayas, ya sé, entiendo que muchas veces los youtubers nos vamos al carajo rebuscando conceptos para justificar las ideas de ciertos autores y terminamos como terribles pretenciosos. Pero te prometo que esta vez al menos tiene un mínimo sentido, te lo prometo. Así que bueno, ¿qué es la teoría del valle inquietante? Es una hipótesis en el campo de la robótica, aunque también aplicable a la animación 3D por computadora, escrita por el profesor experto en robótica Masahiro Mori, que explica que mientras más similitud tenga un robot a un humano, más atractivo es. Pero llega un punto en el que genera un rechazo rotundo. A ver, ¿alguna vez se cruzaron esos videos de prototipos de robots hiperrealistas y no pudieron evitar poner una expresión de disgusto? Como si tu cerebro te estuviera diciendo, viejo, ¿qué concha es esa cosa? Bueno, esto se puede explicar mejor en un gráfico del propio Masahiro, y es este. Mientras más cercano a características humanoides esté el robot, tanto en diseño como en movimiento, mucho mejor. Pero hay un punto en el que el robot queda suspendido en un limbo, de no saber si es más humano o más robot. Y esto genera un disgusto total en nosotros, pero hay un único caso en el cual no hay problema que sea realista, y es una probabilidad súper improbable, al menos en tiempos modernos, y es en el que el robot sea literalmente un calco de un ser humano, ya que acá directamente no vemos diferencia alguna, y no nos genera disonancia, simplemente lo vemos como un humano y ya. Entonces podríamos decir que para caer en el valle inquietante se debe cumplir con la regla de ser casi humano, y posicionarte en ese casi es muy importante, ya que hace que el diseño en cuestión sea totalmente repulsivo. Bueno, esto también es aplicable a la animación 3D. Hay diseños que son tan caricaturescos que nuestro cerebro dice no pasa nada master, proceda. Pero cuando se acercan más y más a la realidad, no papá, de acá no pasa. ¿Qué mierda es eso? Te vas al fondo. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Shingeki? Al fin y al cabo, como dije al principio de la explicación, esto es únicamente aplicable en la robótica y en la animación 3D, ¿no?
Bueno, siento que la animación 2D e incluso en el manga se podría aplicar igualmente esta teoría. En este caso específico, los titanes cayendo en el fondo del valle inquietante. A ver mi gente, a la hora de dibujar podemos encontrarnos con una variedad inmensa de estilos, desde cartoon hasta anime e hiperrealistas. ¿Ven cómo cada uno se va posicionando en el gráfico? En el primer ejemplo podemos ver un aspecto súper caricaturesco, no chocando para nada, siendo incluso tierno. Mientras en el segundo tenemos el típico estilo anime, ojos enormes, rasgos más estilizados e irreales, pero con ciertas proporciones correctas. Mientras que en el último es totalmente realista, al punto de llegar a confundirse con una foto. Pero, ¿qué pasa con los titanes? Bueno, justamente cumple con las características explicadas anteriormente, y es que se posicionan en el casi. Las expresiones de los titanes chocan porque a pesar de poseer rasgos humanos no dejan de tener expresiones faciales y forma de moverse sumamente incómodas a la vista. Muchas gracias a los animadores por estos tremendos trabajos. Es más, estos bichos te generan aún más disonancia en tu pobre cabeza, ya que estás casi toda la serie con los protas que cuentan con diseños muy amenos y, bueno, extremadamente animus, donde es muy raro marcar demasiado los labios de los personajes o dibujar en detalle cada diente o cada arruga, porque si no, bueno. Entonces esto hace que cuando te choques con uno de estos bichos, tu cabeza empiece a tirar alertas como si estuviera diciéndote: hermano, ¿qué carajos es esto? Esto no tiene nada que ver con eso. Y ojo, esto no solamente es aplicable en anime, también siento que podemos encontrar casos en distintos mangas, específicamente los de terror o con un tinte más de terror. Y bueno, listo, eso es todo lo que tengo para decir sobre la teoría del Valle Inquietante. Y dicho esto, podríamos decir que esta teoría funge como pilar de las anteriores dos piezas. Ah, y por las dudas, no quiero decir que Isayama esté al tanto del Valle Inquietante, pero una cosa no quita la otra. Yo tuve años usando el achurado como técnica en mis dibujos sin saber que se le llamaba así. Pero bueno, creo que como punto negativo en todo esto, y también para ser un poco justo, es que como ya mencioné anteriormente, todo esto es una hipótesis o una teoría, pero que aún así me resultaba sumamente interesante y no me parecía para nada pretencioso, al menos de mi parte, unir este concepto que me dio tanta intriga con el proceso creativo de diseñar a los titanes. Pero bueno, la última palabra es tuya, así que déjame en los comentarios qué opinas, si tiene algo de lógica lo que digo o un poco de sentido o me fumé terrible porrazo. En conclusión, Hajime Isayama es un genio por distintos factores, desde la genialidad en cuanto a algunos personajes de su obra hasta su setup y creación de mundo, y en el tema del video de hoy, su proceso creativo en cuanto a la creación de sus bichos. Un abrazo grande, gente, nos vemos.